Reflexiones. Al comenzar la jornada, tomemos un momento, centremos nuestro espíritu y abramos el corazón a la sabiduría divina en compañía de César Castañeda. Hoy reflexionaremos sobre Gestión emocional 3. El miedo como herramienta de supervivencia y fe. El miedo, como la emoción más primitiva que poseemos, tiene un propósito claro: prepararnos para la supervivencia. Es una alarma interna diseñada por Dios para prevenirnos el peligro, mantenernos alertas, ayudarnos a escapar de situaciones amenazantes y darnos la fuerza para defendernos. También nos impulsa a buscar ayuda y soluciones cuando las circunstancias lo requieren. Sin embargo, esta poderosa herramienta puede convertirse en un obstáculo si no aprendemos a gestionarla adecuadamente. Desde una perspectiva bíblica, el miedo es reconocido como una emoción legítima, pero también como una oportunidad para depositar nuestra confianza en Dios. En Salmos 27:1, David declara: el Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Este versículo nos recuerda que el miedo puede ser superado cuando lo enfrentamos con la certeza de que Dios es nuestro refugio y fortaleza. Aunque el miedo puede ser útil para señalarnos el peligro, no debemos permitir que nos domine ni nos aparte de la paz que Dios nos ofrece. Desde la psicología, el miedo activa nuestro sistema nervioso simpático, provocando una respuesta de lucha, huida o congelación, que es esencial para la supervivencia. Sin embargo, como señala Daniel Goleman en su trabajo sobre la inteligencia emocional, cuando el miedo no se regula, puede llevarnos a un estado de ansiedad crónica o parálisis emocional. Aquí es donde entra la terapia cognitiva conductual, que nos enseña a identificar los miedos irracionales, analizar su origen y reemplazar pensamientos negativos por interpretaciones más equilibradas. Un ejemplo bíblico de cómo gestionar el miedo es la historia de los discípulos en medio de la tormenta. Cuando Jesús calmó el mar por allá en Marcos capítulo 4, versículo 35 al 41, los discípulos llenos de miedo clamaron al Señor, quien no solo calmó la tormenta, sino que les recordó la importancia de tener fe. Este relato nos enseña que el miedo no debe paralizarnos, sino llevarnos a buscar ayuda en Dios, quien tiene el poder de calmar nuestras tormentas internas. Funciones del miedo y cómo redimirlo. Primero, el miedo nos previene del peligro. Actúa como un sistema de alarma. Al igual que una cerca eléctrica protege un perímetro, nos alerta sobre las situaciones que amenazan nuestra integridad. Sin embargo, debemos discernir si la amenaza es real o imaginaria y rendir nuestros temores a Dios, como nos lo enseña el Salmo 56:3. En el día que temo, yo en ti confío. Segundo, el miedo nos mantiene alertas. Él nos prepara para actuar con rapidez en situaciones críticas, pero también, al igual que un centinela que nunca descansa, si lo dejamos sin control, puede agotarnos. Filipenses 4 del 6 al 7 nos invita a reemplazar la ansiedad persistente con oraciones de gratitud, permitiendo que la paz de Dios guarde nuestras mentes. El miedo nos ayuda a escapar. El miedo entonces nos impulsa a evitar el peligro. Sin embargo, como nos dice el apóstol Pablo en 2 de Timoteo 1:7, no debemos vivir en un estado constante de temor, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Cuarto, el miedo también nos ayuda a defendernos. Él nos da la energía para luchar por lo que es justo y protegernos de las amenazas. En Juan 2 del 13 al 17 vemos cómo Jesús canalizó su enojo santo para defender la santidad del templo, recordándonos que el miedo puede ser una herramienta de acción justa cuando está bajo el control del Espíritu Santo. Quinto, el miedo nos impulsa a buscar ayuda y soluciones. El miedo nos lleva a reconocer nuestras limitaciones y buscar apoyo. Y por allá en Éxodo 14, versículo 13 al 14, Moisés dijo al pueblo que no tuvieran temor, porque el Señor pelearía por ellos. Este pasaje nos enseña que en medio del miedo podemos confiar en que Dios siempre está a nuestro lado. ¿Cómo gestionar el miedo en la fe y la sabiduría? Primero, hay que identificar el miedo. Debemos preguntarnos, ¿qué está causando mi miedo? ¿Es una amenaza real o una percepción exagerada? Reconocer el miedo nos permite enfrentarnos con claridad.
Segundo, debo buscar refugio en Dios. Como se menciona en Isaías 41:10, nosotros podemos encontrar consuelo al recordar que Dios siempre está con nosotros. No temas porque yo estoy contigo. Tercero, debemos transformar el miedo en acción. Cuando canalizo mi energía hacia soluciones en lugar de quedarme paralizado, debo reflexionar, ¿qué puedo hacer con los recursos que Dios me ha dado? Cuarto, debo meditar en la palabra de Dios. Cuando practico mindfulness cristiano, o sea, la reflexión en esos principios basados en la palabra, y cuando medito en versículos que hablan de la paz y el poder de Dios, esto me va a ayudar a calmar la mente y a reemplazar esos pensamientos de temor con confianza. Quiero terminar diciendo, el miedo, aunque natural y necesario para nuestra supervivencia, debe ser gestionado con sabiduría y redimido con la fe. Al identificar su propósito y confiar en Dios como nuestro refugio, yo puedo utilizarlo como una herramienta para avanzar, protegiéndome y buscando soluciones. Señor, te entregamos nuestros miedos y confiamos en tu cuidado y poder. Ayúdanos a reconocer el propósito de nuestras emociones y a enfrentarlas con valentía, sabiduría y fe en tu promesa de protección. Amén. Llevemos este mensaje en nuestros corazones y en nuestras mentes, mientras enfrentamos el día con fe y esperanza. Reflexiones con César Castañeda.